Hola, bienvenidos a Amigas en Sangre, el podcast donde le cuento historias de crímenes de la vida real. Yo soy Magali y como ustedes ya saben, Fulvia ya no está con nosotros. Esperemos que algún día vuelva a contarnos una historia que otra, pero mientras tanto, seguiré recordándole por si acaso se les olvida. Quiero agradecerle por seguir apoyándome, por seguir escuchando el podcast. La verdad que a mí me da mucho gusto el investigar y crear todas estas historias para traérselas a ustedes cada semana. Y de verdad que sí, se podrían sintonizar. Si me escuchan en Spotify, si podrían dejar un review. Siempre me da con buscar esa palabra y como que se me olvida siempre cómo se dice review en español. Qué sé yo qué. Ustedes saben de a lo que me refiero. Esta semana no le tengo mucho chisme que digamos. Trabajé, como siempre, estuve un poco enferma, sí falté un día al trabajo, pero además de eso estuvo todo tranquilo, nada tan loco esta semana. Esperemos que para la próxima les pueda traer un chisme. Veremos a ver. Bueno, nos vamos a ir a la historia de hoy de inmediato. Antes de comenzar, nos gustaría advertirles que nuestro programa contiene información sensitiva. Por favor, ejerzan discreción a la hora de escuchar nuestros episodios. Cuiden siempre de su salud mental. Para esta historia yo pude conseguir información en medium.com, grunge.com, evidencelockerpodcast.com y el resto está en los show notes. La historia de hoy nos transporta a Lübeck, Alemania, donde conoceremos a Mariana Bachmeier, una mujer cuya vida estuvo marcada por dificultades desde su infancia. Un día Mariana ingresó a una sala de tribunal y con serenidad disparó 8 veces, acabando con la vida de un hombre. ¿Qué llevó a Mariana a cometer tal acto? Vamos a descubrir su impactante historia. Comencemos. Mariana Bachmeier nació el 3 de junio de 1950 y creció en un pueblo pequeño cerca de Hildesheim, Baja Sajonia, en el oeste de Alemania, a donde sus padres habían huido desde Prusia Oriental después de la Segunda Guerra Mundial. Fue hija única y creció en un campamento de refugiados. Sus padres eran muy estrictos, en especial su papá. Su papá había pertenecido a lo que se le conoce como el Waffen-SS, que se refiere al cuerpo de combate de las Schutzstaffel, que fue una organización paramilitar del partido nazi en Alemania. Y él era un hombre muy duro, con problemas con las sustancias controladas y con el alcohol. Cuando no estaba en la casa, este hombre estaba en una barra cerca de la casa bebiendo todo el tiempo. Era un bueno para nada, quien se negaba a aceptar que Hitler estaba muerto y le contaba historias a Mariana que cuando Hitler regresara no iba a ser un general. Con el pasar del tiempo sus hábitos empeoraron, se ponía más agresivo y cuando llegaba a la casa era desquitar su coraje y su rabia contra Mariana y contra su mamá. Definitivamente el alcohol y el ser violento no mezclan, las personas se ponen peor. Pero Mariana creció en este ambiente abusivo, viendo a su mamá quedarse de brazos cruzados. Su papá terminó yéndose de la casa, que fue lo mejor que hizo, y eventualmente su mamá se divorció de él. Y aquí parecía que Mariana tendría un poco de alivio de esa situación en la que ella vivía. Pero la tranquilidad le duró muy poco tiempo porque su mamá pronto se volvió a casar con otro hombre llamado Paul Wise. Por desgracia, Paul no era muy diferente a su papá biológico. Paul era un tirano dictador, abusivo que le pegaba y humillaba a Mariana. Mariana no lo reconocía como su padre, porque no lo era, y lo llamaba tío Paul. Y me supongo que esto le tendría que haber caído como bomba a Paul, quien se creía que él era el jefe de la casa y quien ponía la ley ahí. Ellas no salieron bien de una para meterse en otra. Con este abuso que sufría y la calidad de vida tan pobre en su casa, Mariana, quien era una chica con un espíritu libre, era vista por sus papás como una muchacha rebelde,
que le gustaba desafiar completamente las creencias religiosas de su mamá y no obedecía las reglas estrictas que su padrastro tenía implementadas. Mariana se escapaba de la casa todo el tiempo o se quedaba fuera hasta tarde y ni siquiera realmente iba a la escuela. Su mamá le echaba la culpa a Mariana de todos los problemas, incluso hasta los problemas del matrimonio. Y a los 16 años, Mariana ya estaba creciendo, era una señorita, una muchacha bonita. Conoció a un muchacho de una familia adinerada y quedó embarazada de su primer bebé. Sus padres descubrieron que Mariana se escapaba de la noche de la casa para verse con el muchacho y el tío Paul y la mamá la echaron, la botaron de la casa. Y como ella no tenía dónde ir, estaba en la calle con tan solo 16 años. Mariana pasó a dormir la noche en un banquillo de un parque. El muchacho desapareció tan pronto y se enteró de la noticia del embarazo. Aunque su padrastro era extremadamente duro con ella, su madre parecía tener un pequeño punto débil por Mariana. Era su hija. Y en secreto le alquiló un apartamento para que Mariana pudiera quedarse temporalmente. Su media hermana iba al apartamento todos los días para llevarle comida, agua y cosas que hacer para que se entretuviera un rato. Y allí Mariana pudo vivir durante todo su embarazo. Y luego, cuando tuvo el bebé, su mamá logró convencer a su padrastro para que la dejara regresar a la casa. No fue una bienvenida muy cálida ni con los brazos abiertos. Y además, no tenían el espacio en el apartamento donde vivían para criar a un bebé. Mariana se vio obligada a poner a su bebé a dormir en un Moisés encima de una mesa en la cocina, hasta que llegó el punto que su padrastro ya no pudo más con la situación y la llevó a vivir con todo y su bebé a un hogar para madres solteras. Con todo lo que estaba pasando en su vida, el estar en un hogar grupal, el no tener un padre para su hijo y el no poder regresar a su casa, hizo que Mariana se sintiera sola y perdida en este mundo. Y ella no estaba en un estado mental adecuado para criar a un bebé. Así que fue entonces cuando Mariana tomó la decisión y dio a su bebé en adopción. Mariana pasó una adolescencia difícil. No se sentía querida por nadie y solía buscar el apoyo o consuelo o una forma de sentir un poco de cariño en los muchachos, en los noviecitos que ella se buscaba. 2 años más tarde, y habiendo ya regresado a la casa con su mamá y su padrastro, en 1968, a los 18 años, Mariana comenzó una relación con un chico nuevo que conoció en la escuela, pero quedó embarazada por segunda vez. Desafortunadamente, esta relación no duró mucho tiempo, porque después de quedar embarazada rompieron su relación. Tras esta ruptura, hubo un incidente en el que tuvieron una pelea. Y aquí tengo una información que es un poco conflictiva, no me cuadra. Hay unas fuentes que me dicen una cosa y hay unas fuentes que me dicen otra, pero se cuenta que el padre del niño la dejó tirada sola en la carretera. Y allí, mientras ella estaba haciendo autostop, tratando de encontrar a alguien que la ayudara, fue cuando apareció una persona y supuestamente esta persona terminó agrediéndola sexualmente. Otras fuentes mencionan que Mariana estaba en una discoteca cuando esto sucedió. La cuestión es, Mariana fue agredida sexualmente. Hay veces que cuando caemos bajo, la vida nos pega aún más duro. Y Mariana tuvo que lidiar no solo con el novio que la abandonó, sino que también con el trauma de ese abuso que ella sufrió. Mariana no tenía un lugar donde vivir. La estaba pasando muy difícil. Era una muchacha joven, sin experiencia, sin ningún apoyo, y su situación no era buena o estable. Así que cuando su bebé nació, ella nuevamente tomó la decisión de darla en adopción de inmediato. Poco después de dar a luz, su padrastro falleció por causa del cáncer. Y aquí Mariana pudo regresar
a la casa a vivir con su mamá. Ya más tranquila en la casa, con su mamá, Mariana consiguió un trabajo como mesera en un bar llamado Tipasa. Allí conoció y comenzó a salir con el gerente llamado Christian. Ellos se gustaron rápido e iniciaron una relación, pero el enamoramiento no les duró mucho tiempo y como que se enfrió la relación. Mariana simplemente como que dejó de quererlo porque ella con quien realmente quería estar era con su ex. Supuestamente el mismo muchacho que la había dejado botada en la carretera. A veces nosotras podemos ser tan testarudas y no pensamos las cosas claramente. Pero la vida nos da tantas señales, pero uno no aprende sino por experiencia propia. Eso era lo que ella quería hacer y eso fue lo que hizo. Y regresó con él, pero terminó siendo nuevamente agredida sexualmente por este chico. El pasar por una experiencia como esta, no solo una vez, sino 2 veces, afectó demasiado a Mariana. Aquí empezó como con el tingo y el tango y regresó a buscar el apoyo de Christian. Pero esa relación tampoco era muy buena que digamos y ellos se la pasaban discutiendo constantemente por todo. Pero el estar trabajando juntos y todavía tener una relación, ¿qué creen que sucedió? Mariana quedó embarazada por 3ª vez. Esta vez, un bebé de Christian a la edad de 22 años. Pero esta vez, Mariana se sentía diferente. Ella quería tener a su bebé. Se sentía más mayor, más madura y que estaba en una posición que sí podía traer a un bebé a este mundo. Pero Christian no estaba listo para esa responsabilidad o para tener una relación seria con Mariana. Y Mariana tomó la decisión de tener y criar a su bebé sola. Y así llegamos hasta el 14 de noviembre de 1972, el día que Mariana dio a luz a su bebé, una niña a quien llamó Ana. Tomó la decisión de esterilizarse porque Ana era perfecta y estaba convencida que no quería tener más hijos. Cuando Mariana tuvo a su bebé, toda su vida giraba alrededor de Ana. Pero la novedad de un bebé nuevo muy pronto fue reemplazada por el cansancio y la responsabilidad de ser una madre soltera. Mariana no tenía ayuda con el cuidado de Ana y no tenía dinero para pagarle a una niñera. Y se veía obligada a llevarse a Ana con ella a su turno en el bar todas las noches. Los clientes del bar vieron a Ana crecer y llegaron a quererla porque era una niña linda, inteligente y muy viva. Ana rondaba por el bar, a veces se quedaba dormida en los banquillos afuera del bar o en una silla, a veces se paseaba por la calle y sus papás no estaban muy al pendiente de ella y no podían atenderla porque estaban ocupados trabajando. El bar solo servía bebidas y comida chatarra, y esto era lo que la niña comía. No se estaba muriendo de hambre, pero tampoco comía muy saludable que digamos. Lamentablemente las habilidades como madre de Mariana eran bastante deficientes. Trabajaba a tiempo completo por el turno de la noche y dormía todo el día. Y esto es algo que lo hace muchísima gente. Incluso cuando yo di a luz a mi hija, yo tomé la decisión de cambiarme al turno de la noche. Porque yo dije, bueno, los niños duermen todo el día y están despiertos toda la noche. Y pensé, como yo era mamá soltera, esa sería la forma que me vendría mejor a mí para poder dormir. Les cuento que solamente duré 3 meses haciéndolo. A mí ese turno se me hizo demasiado difícil porque mi hija estaba despierta todo el día y dormía toda la noche. Y ya a los 3 meses estaba gateando y yo cansada tratando, se me cayó de la cama. Y yo pues dije, no puedo hacer esto más y me cambié para el turno de por el día. Entonces supongo que Mariana cansada, si trabajaba por la noche, dormía todo el día. Como mencioné, ella y Christian tenían estas peleas todo el tiempo, estaban muy inestables. Un día estaban juntos, otros días no.
Y Christian hasta la amenazaba con simplemente irse, dejarlas, que él renunciaría a la custodia como padre de Ana y que ella se hiciera cargo por completo, sola de Ana, para él ya no tener esa responsabilidad. Él estaba en su vida más o menos, pero tampoco era un buen padre. A medida que Ana fue creciendo, se estaba criando prácticamente a sí misma. Y Mariana sabía que esto era un problema. Ella estaba muy consciente de que su estilo de vida era problemático, porque a veces Ana también dormía en el bar mientras su mamá estaba festejando en el bar en sus días libres y después del trabajo. Aunque Ana tenía solo 7 años, Mariana esperaba que ella cocinara para sí misma, que hiciera su propia cama, que se bañara y básicamente se cuidara sola. En ocasiones, Ana pasaba toda la noche durmiendo en el almacenamiento trasero del bar, mientras su madre atendía al bar y se divertía con sus amigos toda la noche después del trabajo. Ana se vio prácticamente obligada a madurar muy rápido para poder sobrevivir. Ella hasta cocinaba, se mantenía limpia y era responsable por sus estudios y responsable por su propia vida. Ella la trataba como si Ana fuera una adulta. Pero como Ana no estaba durmiendo bien en la casa porque se quedaba en el bar con la mamá, qué bien puede dormir un niño o una niña con tanto ruido toda la noche que se quedaba dormida en el mismo medio de la clase. Y como se dormía todo el día en la escuela, sus calificaciones comenzaron a sufrir hasta el punto en que simplemente ya Ana no quería ir a la escuela en lo absoluto. Mariana se dio cuenta de que la situación no era ideal, de que ese estilo de vida no era saludable para Ana, y llegó a hablar con una pareja casada que conocía sobre la posibilidad de acoger a Ana como niña de crianza. Esto solo habría sido una situación temporal y no se había tomado ninguna decisión. Mariana solo estaba pensando en ello en ese momento, pero no llegó a hacerlo. Algo que de lo más seguro hubiese sido lo mejor para Ana. Esta situación en la que ya estaban condujo a una relación muy difícil entre Ana y Mariana, porque Mariana trataba a Ana como una adulta, le exigía que hablara como una adulta, que actuara como una adulta, y esto creó mucho conflicto y discutían todo el tiempo de pico a pico. El día 5 de mayo de 1980 no fue diferente a cualquier otro día. Mariana estaba dormida en su apartamento sobre Tipasa porque para el colmo vivían justo encima del bar. El día anterior, Mariana y Ana, de 7 años, tuvieron una discusión. Las cosas estaban tensas entre ellas, por despecho hacia su mamá, y como Ana tomaba sus propias decisiones, simplemente decidió no ir a la escuela ese día, sino que se iba a ir a la casa de una amiga. Pero cuando fue a la casa a ver si ella estaba allí, la amiga se había ido a la escuela. Así que Ana se entretuvo jugando en las calles y hablando con la gente. Y esto no era algo raro. Ana solía pasear por la ciudad frecuentemente para entretenerse porque sus padres siempre estaban durmiendo o trabajando. Y todo el mundo conocía a Ana. Mariana no solía despertarse hasta la tarde, como eso de las 5 o 6 de la tarde. Pero este día en particular se despertó un poco más temprano porque tenía una sesión de fotos para una revista. Ella tenía una van Volkswagen con unas pinturas o algo así que una revista quería destacar en un artículo y fue a una sesión de fotos. Cuando Mariana regresó, se dio cuenta de que Ana aún no había llegado a la casa. Empezó a llamar a varias personas, incluso al bar, pero nadie había visto a Ana. Como Ana no llegó, Mariana decidió llamar a la policía para hacer un reporte. Al día siguiente, Ana todavía no había aparecido. Mariana sabía que Ana estaba enojada con ella y pensó que tal vez para joderla se estaba escondiendo en la casa de una amiga para hacer que ella se preocupara. Pero ninguna de las amigas de Ana sabían dónde estaba y nadie la había visto el día anterior tampoco. Mariana no tenía ni idea de dónde estaba Ana, qué estaba haciendo o siquiera si estaba viva.
Y mi gente, aquí le quiero dar una advertencia porque aquí la historia se pone un poco fuerte. El 6 de mayo de 1980, una mujer llegó a la estación de policía. Esto es, un día después de la desaparición de Ana. Esta mujer llegó a la policía para informarle que su prometido el día anterior le había hecho una confesión. Su prometido, llamado Klaus Grabowski, un carnicero de 35 años, invitaba a Ana a menudo a su apartamento para que jugara con sus gatos, porque Mariana pasaba todo el día durmiendo. Y Klaus le confesó a su prometida que él había asesinado a Ana. La historia era inquietante, por decirlo menos. Grabowski era vecino de los Bachmeier y conocía a Ana porque ella hablaba con él todo el tiempo y le preguntaba si podía jugar con sus gatos. Su prometida vivía con él, pero en ese momento ella no estaba en su casa. La prometida de Klaus le contó a la policía que el día anterior Klaus había visto a Ana caminando sola por la calle. Y Ana le explicó la situación en la que se encontraba, que ella había discutido con su mamá esa mañana y estaba caminando por la ciudad tratando de encontrar qué hacer. Y aquí fue que este animal se aprovechó para decirle que subiera a jugar con sus gatos. Y por supuesto, Ana, contenta, aceptó. Este tipo era su vecino. Ella lo conocía y confiaba en él. Es que, mi gente, no podemos confiar en nadie, especialmente a nuestros niños. No podemos. Ana nunca saldría viva del apartamento de Klaus Grabowski. Los dos subieron a su apartamento, pero lo que exactamente ocurrió detrás de las puertas cerradas solo se puede imaginar. Después de muchas horas, Grabowski estranguló a Ana con un par de medias de su prometida. Y la prometida, quien le estaba contando a la policía lo que había pasado en ese momento, le entrega una nota a la policía que Klaus le había escrito a ella ese día. En la nota, Klaus expresaba el deseo de abrazar a su prometida y le dejaba saber que él iba a estar esperándola en un restaurante específico a una hora específica. La policía leyó esta nota y fueron al restaurante a la hora que decía dicha nota. Estaban vigilando a Klaus para así poder arrestarlo. Resulta que la nota no solo era una invitación al restaurante, sino que también era una confesión escrita por Klaus mismo, en la que admitía haber puesto el cuerpo de Ana en una caja de cartón y confesó que él había cargado la caja en su bicicleta y había manejado la bicicleta hasta un canal donde la enterró con el cuerpo de Ana a la orilla de dicho canal. Klaus fue arrestado y más tarde interrogado por la policía. Klaus declaró, escuchen esto, que él terminó con la vida de Ana por defensa propia. Recordemos que Ana era una niña de tan solo 7 años. Klaus dijo que Ana trató de seducirlo y que trató de chantajearlo. Según Klaus, Ana le dijo a él que si él no le daba dinero, ella iba a ir donde su mamá y le iba a contar que él la había tocado inapropiadamente. Supuestamente Klaus, con miedo a regresar a la cárcel, cuando estaban en la sala, él la estranguló por la parte de atrás de la silla. Este vecino ya había estado en la cárcel y tenía miedo regresar. Ya sabremos por qué. La policía fue al canal y encontraron los restos de Ana y estaba atada con cables dentro de esta caja de cartón cuando descubrieron el cuerpo. Mariana tenía que ir a la oficina del médico forense para poder identificar el cuerpo de Ana, pero se negó a ir. Simplemente le dijo a la policía que confiaba en ellos y que esa era su hija. Esta no fue la primera vez que Mariana tomaba una decisión muy cuestionable. Además, Mariana nunca habló realmente con la policía, solo lo hizo un par de veces de una manera muy breve. Ella no quería hablar con la policía.
no parecía estar perturbada, continuó trabajando después de esto. Parecía como que simplemente quería que todo desapareciera lo más pronto posible. Sin embargo, cuando la policía estaba interrogando a Klaus, era obvio que sabían que él había cometido el crimen y comenzaron a investigar un poco sobre su pasado. Y lo que descubrieron fue que en realidad no era la primera vez que Klaus había abusado de una niña. Él era un delincuente sexual condenado y había sido sentenciado previamente a prisión por el asalto de múltiples jóvenes en 1973 y 1975. Klaus fue acusado de intento de asesinato de una niña de 6 años después de intentar abusar sexualmente de ella, pero ella logró escapar. Mientras la niña corría, él la persiguió y la estranguló, pero ella logró zafarse de sus manos y gracias a Dios se escapó. En ese momento Klaus se dio por vencido y regresó a su casa. Más tarde fue encontrado y arrestado. 2 años después, en 1975, fue arrestado nuevamente por el asalto sexual de 2 niñas de 9 años. En este caso no fue enviado a la cárcel, sino que él decidió y fue enviado a un hospital psiquiátrico. Klaus decía que él sentía que necesitaba rehabilitación para, entre comillas, sus instintos sexuales anormales y que sin tratamiento sus acciones se repetirían debido a sus impulsos hacia ellos. O sea, él no podía controlarse a sí mismo. En 1976, Klaus Grabowski fue sentenciado a pasar un tiempo en una institución de tratamiento psicológico por el abuso a estas 2 niñas. Y como parte de su rehabilitación, fue castrado. Pero fue castrado químicamente, lo cual ha sido un tratamiento muy controvertido para los delincuentes sexuales durante décadas. Para quienes no lo sepan, la castración química básicamente suprime el deseo sexual, eliminando por completo el impulso sexual. Con esto esperaban que, al eliminar su deseo sexual por completo, protegería a las personas jóvenes de él. Lo cual es sorprendente, ¿no? Porque no es para eso la cárcel. No se supone que la cárcel es el lugar donde se mantienen alejadas las personas de la sociedad. Pero no obstante, a los delincuentes se les trata con Stibestol, un estrógeno no esteroide con la intención de reducir la testosterona en los hombres. El fármaco antipsicótico benperidol se utiliza a veces para reducir los impulsos sexuales, pero esto no afecta la testosterona. A diferencia de la castración, como ya la conocemos, la castración química es reversible. Y este procedimiento ha planteado muchas preguntas. En 1978, por ejemplo, el sexólogo profesor Segush dijo que la castración solo es efectiva para prevenir la reproducción, no para gestionar el impulso sexual o el deseo de cometer un delito sexual. Y para mí yo siempre he dicho que no es solo el que le funcione o no le funcione, está la mente también, lo que quieren hacer, porque es no solo físico, eso es mental también, en mi opinión. A Grabowski se le dio una opción. Si aceptaba la castración, sería liberado. Si no, tendría que permanecer en la institución por un largo tiempo y pendejos no le dicen a él. Él aceptó, se realizó el procedimiento y fue liberado poco después. Pero no hubo ningún seguimiento, ninguna ayuda para la integración. En este punto crucial debería haber recibido más atención psicológica y no solo ser tratado desde un punto de vista físico. Pero no fue así. Klaus solo estuvo en el centro de rehabilitación durante 30 días antes de ser liberado, sin ningún tipo de libertad condicional, sin monitoreo, como si nunca hubiera ocurrido nada en primer lugar. Esta tragedia pudo haber sido evitada, pero no porque lo dejaron ir. 2 años después de su liberación,
Grabowski visitó a un urólogo y solicitó un tratamiento hormonal, es decir, revertir la castración. Este tratamiento fue aprobado por el tribunal porque Klaus reportó efectos secundarios físicos. También tenía una prometida a su lado y querían formar una familia. Para el tribunal parecía que el tratamiento había sido exitoso y que Klaus había cambiado su vida. El 18 de marzo y el 25 de abril de 1980 le inyectaron testosterona y le recetaron tabletas para que se las tomara en la casa. Fue tratado bajo la suposición de que estaba recibiendo tratamiento psiquiátrico, pero no fue así. Klaus le mintió al urólogo sobre recibir ese apoyo mental y el urólogo no hizo seguimiento alguno. Más tarde, este urólogo admitió que él no sabía nada sobre el pasado de Klaus y solo lo trató desde un punto de vista físico después de la castración. Su negligencia al no investigar el historial criminal de Grabowski lo perseguiría posteriormente después del asesinato de Anna. En el funeral de Anna, Mariana se aseguró de que fuera todo menos una ceremonia tradicional y religiosa y organizó que una canción de Pink Floyd sonara a todo volumen en la iglesia. Ahora tenían que esperar el tiempo del juicio y este tiempo de espera parecía una eternidad para Mariana. Ella tenía el apoyo de sus amistades, pero el sentimiento de culpabilidad no la dejaba quieta. Pasaba por tiempos en los que se encerraba en su apartamento sin querer hablarle a nadie y momentos en los que lloraba frente a todo el mundo. Estaba inconsolable. Un año después, en marzo de 1981, comenzó el juicio de Klaus. Mariana estuvo en el juicio, sentada en primera fila, y durante todo el proceso ella gritaba y regañaba a Klaus desde las gradas. El equipo de defensa seguía con su enfoque de autodefensa, y básicamente el equipo de la defensa intentó argumentar que no solo fue en defensa propia, sino también resultado de su desequilibrio hormonal después de esa castración química que recibió. Pero el fiscal dijo que eso fue lo que él escogió hacer y él conocía los riesgos y las consecuencias, además de los efectos secundarios, y con todo y eso fue su decisión hacerlo y después intentar revertirla con terapia hormonal. Y después de todos los debates entre el equipo de Klaus y los fiscales, durante el juicio fue cuando nos enteramos de lo que realmente sucedió ese día 5 de mayo de 1980. No voy a entrar así tanto en detalle, pero él la vio, él estaba mirando por la ventana y vio a Anna caminando sola y bajó corriendo las escaleras y le preguntó que qué estaba haciendo, que si no debería estar en la escuela. Anna le explicó que había tenido una mañana muy difícil con su mamá, que habían tenido una discusión muy fuerte y ella simplemente no estaba de humor para ir a la escuela, así que decidió explorar la ciudad hasta que oscureciera. Y Klaus le comentó que ella era una niña muy joven, que no debería estar afuera sola, porque podría pasarle algo malo. La ironía. De acuerdo con la autopsia de Anna y la escena del crimen en el apartamento de Klaus, se cree que efectivamente subieron y jugaron con los gatos por un rato. Pero tristemente Anna fue sometida a su abuso por unas cuantas horas. Pero se cree que Anna intentó escaparse varias veces y que en un momento específico pudo zafarse y correr, ganando cierta distancia antes de ser obligada a sentarse en la silla que estaba en la sala. Y aquí Klaus entró en pánico porque se dio cuenta de lo que había hecho y se dio cuenta que Anna obviamente iba a contarle a su mamá sobre esto. Y él no quería volver a la cárcel. Y tomó la terrible decisión de terminar con ella. Pero su declaración le dejó muy claro a los fiscales que él estaba mintiendo porque no tenía heridas defensivas y al final del día, por Dios, Anna era una niña y él era un depredador convicto. Él arrojó su cuerpo al canal y luego se fue para atrás, para su casa en bicicleta,
Y esa misma noche se sintió tan culpable por lo que hizo que se lo estaba comiendo por dentro y le confesó todo a su prometida. Al día siguiente, su prometida, cuando despertó, encontró esa nota en la mesa y Klaus había desaparecido. Y yo no entiendo cómo esta mujer pudo dormir esa noche. No entiendo, yo no hubiese podido dormir. Esa era la tercera vez que Klaus era arrestado por agresión sexual a una niña, pero eran 4 niñas. Está claro que el hospital psiquiátrico no lo ayudó. Así que la cárcel será lo adecuado porque la verdad que este tipo representaba ser una amenaza para la sociedad. No debería estar en las calles porque él mismo había dicho que si no se corrige, volverá a hacerlo otra vez. Él mismo lo dijo antes. Y se creía que Klaus recibiría una larga condena esta vez. Pero si nos fijamos que con sus 2 últimos crímenes y hasta con un cargo por intento de asesinato, no lo metieron a la cárcel. Cualquier cosa se podía esperar que sucediera en este juicio. Estaban como en un limbo. Mariana llegó al juicio y se sentó en primera fila porque ella quería verlo a los ojos. Le gritaba desde su asiento e incluso en una ocasión le gritó, «Sigue hablando, cochino». El segundo día, Mariana no quería que llegara porque ella había malentendido que él supuestamente iba a hablar ese día. Y este animal le estaba echando la culpa a su hija, a una niña que fue ella quien provocó que él hiciera daño. Al tercer día del juicio, Mariana entró a la sala del tribunal y comentó sobre lo muy poca gente que estaba presente. Pero esta historia sí llegó a hacerse muy grande y llegó a ser cubierta por todos los periódicos, porque el día 6 de marzo de 1981, el cual era el tercer día del juicio de Klaus, Mariana entró en la sala de tribunal con un abrigo verde grande y se sentó en primera fila como lo había hecho durante los últimos días. Pero este día, Mariana no le estaba gritando a Klaus y estaba un poco más callada de lo usual. Mariana se levantó y salió de la sala de tribunal por unos minutos y luego regresó y volvió a sentarse. Alrededor de las 10 de la mañana, Mariana de repente se levantó. Caminó directamente hacia donde Klaus. Lo miró a los ojos y sacó una pistola semiautomática Beretta 70 de calibre 22 y le disparó a Klaus en la espalda 8 veces. 6 de esos 8 disparos alcanzaron a Klaus. Klaus murió casi instantáneamente. Después de dispararle, Mariana dejó caer su arma y de inmediato levantó las manos en el aire, esperando ser arrestada. Y dijo, quería matarlo. Quería dispararle en la cara. Lamentablemente lo alcancé en la espalda. Espero que esté muerto. Klaus inmediatamente cayó al suelo e intentaron brindarle atención médica, pero murió en el lugar y había sangre por toda la sala de tribunal. De la noche a la mañana, todos en el país conocían el nombre de Mariana Bachmeier. Se le conocía como la Madre Vengadora y fotos de la atractiva mujer de 32 años aparecían en todas las portadas de periódicos y en las revistas. Pero Mariana decidió cometer este acto frente a los jueces, las familias y todos los que estaban allí. Y no solo la gente quedó atónica porque escucharon estos fuertes disparos de arma de fuego 8 veces, sino que también vieron charcos de sangre y salpicaduras de sangre por el tribunal. Todos fueron ordenados a salir del tribunal. El juicio de Klaus obviamente quedó nulo, pero él no había sido convicto y ante los ojos de la ley murió como un hombre inocente. Y ahora su juicio se convirtió en el juicio de Mariana. Fue arrestada de inmediato y llevada bajo custodia. Desafortunadamente, su salud mental comenzó a deteriorarse muy rápidamente. Estaba luchando con el trastorno de estrés postraumático debido a la situación
y también por perder a Ana. Simplemente no podía quedarse allí y escuchar a Klaus contar mentiras sobre cómo su hija de 7 años lo había chantajeado y seducido. Ella simplemente dijo que se volvió abrumador y por eso decidió hacer lo que hizo. Estuvo en la cárcel por un poco tiempo, pero luego fue trasladada a un hospital mental. Mariana intentó quitarse la vida 5 veces y se negó a hablar con ningún psicólogo u oficial de policía. Simplemente se mantuvo a sí misma esperando en la cárcel y esperando su juicio. Al año siguiente, el 2 de noviembre de 1982, comenzó el juicio de Mariana y como todos se podrán imaginar, había un montón de cámaras y medios de comunicación porque este era un caso muy sonado en ese momento. Muchas personas apoyaban a Mariana y decían que solo las madres entenderían que lo que hizo fue justicia de ojo por ojo al sacarlo de las calles y asegurarse de que no le hiciera esto a nadie más, porque ya lo había hecho 2 veces antes y ahora una tercera vez y lo más probable es que volviera a ofender. Muchas madres acudieron a su juicio con carteles, hablaron con medios de comunicación y muchas se preguntaban por qué Mariana estaba siendo arrestada en primer lugar. El juicio duró 25 días y hubo mucho debate sobre si esto fue justicia o simplemente un acto impulsivo. No solo estaba matando a una persona terrible, sino que también traumatizó a 50 personas más que estaban en esa sala ese día y que tuvieron que presenciar cómo este hombre moría frente a ellos y lidiar con el ruido de fuertes disparos. Nadie pidió eso. Todos eran simplemente espectadores inocentes. Mariana tenía montones de seguidores y también recibía muchos regalos. Incluso recibió un ramo de flores con una nota que decía, para ti, de un abuelo que habría hecho lo mismo. No estás sola en esto. Pero con todo este amor y aprecio por Mariana, parecía que ella se lo estaba disfrutando. Se sentía como si la gente la viera como una heroína. La gente sentía que lo que hizo fue completamente justo. Pero una vez que la gente comenzó a darse cuenta de la historia, de su pasado y la clase de madre que era Mariana, comenzaron a criticarla y a darle la espalda. Muchas personas que iban al bar comenzaron a hablar con los medios de comunicación diciendo que ella apenas se preocupaba de Ana y que Ana y ella discutían mucho. Hablaron sobre cuando veían a Ana durmiendo en los bancos, durmiendo afuera, deambulando por la calle sin supervisión de adultos. Muchas personas ya no veían esto como la venganza de una madre que amaba a su hija. Ahora lo veían como una mamá que no se preocupaba por su hija hasta que murió. Al fin y al cabo, lo que pasó ese día no cambió nada. No le devolvió a Ana, no generó nuevas leyes ni reglas, no hubo movimientos positivos que surgieran de esto y en realidad no sabemos cuál habría sido la condena de Klaus. Si hubiera recibido cadena perpetua, entonces habría pasado el resto de su vida en prisión, luchando por el resto de su vida, y no simplemente una muerte inmediata. Y no sé, ¿qué harían ustedes en una situación como esta? Yo, como madre, la verdad, no sé qué haría. En algún momento sé que se me cruzaría por la mente hacer lo mismo. Tal vez si fuese mi hijo único, mi hija única, pero también, como yo tengo más de uno, pensaría en los otros que tengo. Y la verdad no sé, porque agradeciendo a Dios en no tener que pasar una situación como esta, no sabría qué hacer hasta el momento. Y bueno, en el juicio de Mariana, un psicólogo dijo que el día antes de que Mariana le disparara a Klaus, Mariana había tenido un sueño donde veía visiones de Ana en un tribunal y que Ana estaba viendo todo lo que estaba pasando en la sala de tribunal. En su sueño, Klaus hizo una declaración sobre cómo Ana lo había manipulado para hacer todas esas cosas sexuales y gráficas que hizo, y ella se enojó tanto en su sueño que se levantó y le disparó con una pistola que llevaba en su bolsillo. Ahora, todo eso fue un sueño que ella tuvo
y que al día siguiente decidió convertir esos sueños en realidad y dispararle de verdad. Cuando el tribunal trató de argumentar que este crimen fue premeditado, Mariana dijo que eso no fue premeditado y que llevaba consigo el arma las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y que hasta la tuvo consigo en el funeral de Ana porque simplemente se sentía muy insegura con toda la publicidad que la historia estaba recibiendo y que solo necesitaba el arma para protegerse a sí misma. Pero fue solo en esa fecha del juicio donde decidió usarla realmente. Después de ser arrestada, a Mariana se le pidió que diera una muestra de su escritura a mano, a lo que ella escribió: "Lo hice por ti, Ana", y le dibujó 7 corazones a su lado por los 7 años de Ana. También hubo especulaciones en su juicio sobre si Christian, el padre de Ana, podría estar involucrado en la situación, porque Christian y la familia de Christian asistieron al juicio de Ana y después de que Mariana disparara, Christian gritó: "Ella lo hizo, en realidad lo hizo", algo que sugirió que tal vez él sabía de los planes de Mariana antes y que en ese momento se sorprendió de que realmente lo llevara a cabo. Pero aunque él dijo estas palabras muy sospechosas, nunca testificó en su juicio y después de 25 días el juez concluyó que Mariana no era una amenaza para la sociedad y consideró el asesinato como simplemente espontáneo y resultado del trauma que estaba sufriendo por los detalles del tribunal y la muerte de su hija. Aún así, Mariana debía pagar las consecuencias por su crimen. Y el 2 de marzo de 1983 fue encontrada culpable del asesinato y sentenciada a 6 años por homicidio premeditado. Después de que se anunciara su sentencia, se realizó una encuesta en el periódico y encontraron que el 28% del público pensaba que la sentencia era apropiada, el 27% pensaba que era severa, el 25% pensaba que era una sentencia leve y el 20% estaba indeciso. Parecía que la mayoría de las personas pensaban que la sentencia era apropiada. Christian, el papá de pacotilla de Ana, intentó demandar al médico que le dio a Klaus el tratamiento hormonal, argumentando que durante el juicio se había mencionado que esto podría haber jugado un papel en por qué Klaus volvió a delinquir. Sin embargo, también demostró que incluso si eres un delincuente sexual y vas al hospital para recibir tratamiento, hay una forma de revertir ese tratamiento. Intentó demandar al médico que hizo eso, pero esa demanda no llegó a ninguna parte. En 1986, Mariana fue liberada después de solo cumplir 3 años de su sentencia, lo cual era de 6 años. La pusieron en libertad condicional por 2 años y 10 meses. Y una vez fue liberada, Mariana decidió reinventarse por completo. Se casó con un profesor de alemán y se mudó a Nigeria con él. Pero luego allá se divorciaron y Mariana decidió mudarse a Palermo, Sicilia, donde trabajó como cuidadora en un hospicio. Dijo que no quería regresar a Lübeck porque allí solo sería conocida como la madre de Ana. En 1994, cuando le diagnosticaron cáncer de páncreas, Mariana regresó a Alemania. Sabiendo que iba a morir pronto, comenzó a hacer más y más apariciones en radio y televisión. Se habían pasado más de 10 años del incidente de Ana y ahora estaba participando en programas de radio y televisión hablando sobre lo sucedido. Habló sobre su hija y también sobre el día en que mató al asesino de su hija. Ella dijo que consideró muy cuidadosamente el asesinato del asesino de su hija. Dijo que lamentaba mucho lo que pasó, pero que al mismo tiempo sintió un gran alivio cuando se enteró de que Klaus estaba muerto. Sintió que podría respirar nuevamente. Afirmó que nunca lamentaría el haber matado a Klaus, ni nunca lo perdonaría por matar a su hija. Yo tampoco. No, jamás. Durante las etapas finales de su vida, contrató a un reportero para documentar sus últimos meses.
Fue alrededor de este tiempo cuando la gente comenzó a preguntarse si Mariana tenía las intenciones correctas. Porque el documental, uno pensaría que tendría mucho que ver con su hija, pero este documental mostraba cosas como ella haciendo jardinería, arreglándose el pelo y yendo a sus tratamientos de quimioterapia. Era más acerca de ella que sobre lo que había hecho o sobre su hija. Hablaba un poco de Ana porque tenía fotos de ella alrededor de su casa, pero aparte de eso era principalmente sobre ella. Y este documental hizo que la gente sintiera que Mariana se preocupaba más por lo que la situación le había dado que por la situación misma. Hubo tantas oportunidades que Mariana podría haber aprovechado después de lo que pasó. Después de ser liberada, podría haber comenzado una organización sin fines de lucro o unirse a una organización para hablar sobre la injusticia para nuestros niños, sobre los problemas de cómo los delincuentes sexuales y pedófilos pueden caminar libremente mientras traumatizan a otros en la calle. Pudo haber dado charlas, podría haber puesto en marcha algunas cosas como que los nombres de los delincuentes sexuales estuvieran disponibles para el público, que debía hacer leyes en contra de revertir la castración química y que deberían tomarse medidas al respecto. Pero Mariana no hizo nada de esto. Y esto fue lo que hizo que el público se volviera en su contra. Mariana falleció el 17 de septiembre de 1996 por causa de cáncer de páncreas. En cuanto a las repercusiones de todo, cuando a Mariana se le preguntó si quería una tumba individual o una doble para Ana, ella dijo que quería una tumba doble y dijo, es para Ana y para mí. Pronto estaré con ella. Así que cuando murió, fue enterrada junto a Ana. Después del hecho hubo un montón de amigos que salieron y un amigo incluso dijo que antes del asesinato de Klaus, Mariana solía llevar su pistola al sótano del bar y practicar al tiro allí. Y claramente sabían que estaba practicando al tiro porque escuchaban los disparos. Pero hasta el día de hoy realmente no sabemos por qué Mariana hizo lo que hizo. Si fue premeditado o si fue algo de momento, si fue por justicia o por llamar la atención. Realmente no lo sabemos. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes de lo que hizo Mariana. ¿Creen ustedes que una sentencia de 3 años fue apropiada o no? ¿O que sí debió siquiera haber sido arrestada? ¿Qué creen del aprovechado del papá Christian queriendo sacarle dinero a la situación de su hija, por la cual él nunca tuvo la intención de siquiera cuidar o proteger? Y esta es una historia muy triste porque uno confía en la gente. Yo sé que ahora uno un poco más como resguardado con sus niños. Uno no los deja realmente ir así, digo, por lo menos yo. Yo no dejo los míos así, mi chiquito, que todavía no se sabe defender ni nada de eso. Yo no dejo que él vaya a ningún lado solo. Siempre estoy muy alerta por lo que a mí me pasó cuando yo estaba niña. Pero uno siempre tiene que estar con el ojo pendiente y el oído parado, porque uno tiene que tener cuidado con estos niños, las cosas que suceden. Pero bueno, mi gente, esta fue la historia de Mariana Bachmeier. Una historia muy triste en la cual una madre tomó la justicia por sus propias manos y vengó la muerte de su hija. Ella entró por la sala del tribunal calmada, no estaba nerviosa y simplemente sacó esa pistola y le disparó a este hombre, no lo pensó 2 veces y ya. Y hasta aquí le llegamos hoy. Si quieren comunicarse conmigo, lo pueden hacer en amigasensangre@gmail.com, Amigas en Sangre Podcast Fans en Facebook, en Instagram, en TikTok, como ustedes quieran. Y ahora si me pueden enviar un mensaje de texto también, mucho más fácil, me llegaré de inmediato y yo le puedo contestar. Si quieren comunicarse, háganlo por favor. Y si me pueden dejar un review, háganlo también por favor, para que el podcast se siga escuchando en diferentes partes del mundo. Y nos veremos en la próxima. Cuídense, los quiero mucho, les agradezco mucho. Amigas en Sangre. Bye bye.